Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y sus soluciones digitales. Hola, buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara. ¿Cómo están todos en su casa, en el auto o viendo el programa con esto de las tecnologías nuevas que uno se tiene que arreglar más para salir en la radio? Esta semana estuvo muy noticioso. En realidad, Chile está bien noticioso, está bien entretenido para los periodistas en los últimos años. Y hoy día estamos con un muy entretenido invitado, Alberto Undurraga, diputado y presidente de la DC. Queremos hablar de la acusación constitucional, de la presentación de la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y también después queremos hablar de la casa de la DC. Pero antes de que comencemos a hablar, yo les quiero contar que él tiene 54 años, nos cruzamos en la Universidad Católica, porque él fue presidente de la FEUC, que lo encuentro total. Era súper taquillero eso. No sé ahora, porque ya estoy media perdida, pero en ese minuto era el trampolín. Está bien así. Sí, es ingeniero comercial de la Católica, diputado y presidente actual del Partido Demócrata Cristiano. Es militante desde 1988. Es padre de 2 hijos, realizó estudios básicos y enseñanza media en el Colegio San Ignacio, igual que mi papá. Y después de la Universidad Católica hizo un máster en Economía Aplicada en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. ¿Bonito? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ya. Muy buena experiencia. Ya. Además de los estudios, muy buena Y aprendimos experiencia. inglés, También, que es importante. también. Sí. Fue director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la Universidad Central. En el gobierno de Ricardo Lagos fue nombrado director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, cuando era brilloso. Yo me acuerdo, yo reporteaba en ese tiempo y el CERNAC tenía power. Hicimos además la ley de los intereses colectivos. Ya. Cada vez que hay una demanda colectiva ya. hoy día, esa es una ley que le hicimos en mi gestión. Claro, Bien, ahí está. bien importante, sí. Brillaba, era como nuevo. Sí. El 2004 resultó electo alcalde de la comuna de Maipú y fue reelecto el 2008, o sea, 2 periodos como alcalde. Fue candidato a senador el 2013, pero no resultó. Fue ministro de Obras Públicas en el segundo gobierno de Bachelet y entiendo que duraste todo el periodo. Sí, eso es difícil. Bueno. Sí, así que felicitaciones. Bueno, y el 2021 resultó electo diputado en el Distrito 8 por la DC para el periodo legislativo hasta el 2026. Y bueno, y ahora el 10 de noviembre el 10 de noviembre del 22, el Consejo Nacional de la DC lo elige como nuevo presidente de la colectividad. Súper entretenido en la etapa que te nombraron. Bueno, después ya vamos a hablar de eso. No es fácil. Cada tiempo tiene, cada día tiene su afán. Sí, me imagino. Y cada día tiene su desafío también. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de la acusación constitucional. La acusación constitucional, para los que nos están viendo u oyendo, tiene 7 capítulos. Fue presentada y espera ser votada en julio. Se indican incumplimientos como vulnerar el derecho constitucional preferente de los padres a educar a sus hijos, cuestiona el rol de supervigilancia del ministro, dado el polémico instructivo sobre educación no sexista en los cuadernos que fueron entregados a alumnos del sistema público, los famosos cuadernos Colón, que venían con inserciones de la comunidad LGTB y el tema de la no discriminación sexual. Y también otra de las acusaciones, que es la más grave, digamos, es que se habla de que hay irregularidades en más de 110.000 millones de pesos, que no, con perjuicio fiscal, en dineros que se destinaron a la JUNAEV, alimentos, y que no habrían sido usados, u otros que se entregaron irregularmente. Entonces, para partir, Alberto, ¿qué te parece esta acusación constitucional? ¿Estás de acuerdo que se haya presentado?
Primero, gracias por la invitación, Rosario, y por esa presentación tan amplia, lo que da Sí. cuenta que son 54 años. Cuando uno tenía 30 eran menos, Menos. más corta Sí, pues ahí es ah, poquitito lo que tengo que leer. exactamente, así que de verdad, pero yo siempre Buen currículum. me presento como con alguien yo soy una persona de 30 más 24 de experiencia. ¿Está bien? Porque sigo con esa No, fuerza. una de 20 con 84 experiencias, Bueno, o sea, fresco. también, no puede sumar. Sí, a los 30 ya uno está peluito ya. Cualquier suma que dé 54, pero Claro. ¿por qué lo planteo así? Porque uno sigue con la fuerza, con la convicción, con las ganas de los 20 o los 30, pero con más años de ¿Sí? experiencia, ¿no? Sí, sí, yo en Ya, mi caso por lo te menos. felicito. En mi caso, ¿no? Con trabajo en terreno, en mi Sí, no, yo me distrito. canso más. Yo lunes, martes y miércoles en el Congreso, jueves, viernes y sábado en terreno, en fin, es algo que Que hacemos escuchar hartas permanentemente. cosas de la DC. No, de Eso todo. debe ser lo más cansado. De Pero todo, eso de todo. después. Pero vamos por parte, pero Sí, tenía que agradecerte sí. por toda esa presentación que hiciste, tenía ¿Viste? que agradecer. Oye, Ya, entonces, mira, ¿qué te parece que se haya presentado una acusación al ministro Marco Antonio? a ver, yo separaría primero lo institucional de lo institucional, la gestión y la decisión. En lo institucional, me parece que las acusaciones constitucionales están en nuestro ordenamiento político jurídico, por lo tanto, habiendo una cantidad de parlamentarios que la presenta, pueden hacerlo. Exacto. Y en ese sentido, Es legal y legítimo. es legal y legítimo que lo puedan, que lo puedan hacer. Y lo que tiene que hacerse cada vez que hay una acusación constitucional es que quien es acusado se defienda, en fin. Y después, quienes no hemos sido parte de los acusadores, tomaremos la decisión en función de los antecedentes. Eso como en lo institucional. Ahora, en la gestión. Nosotros somos críticos de la gestión del ministro de Educación. No tanto por las cosas que salen ahí en esa acusación, sino que finalmente por la falta de un programa robusto para la recuperación de los aprendizajes. Después de la pandemia. Después de la pandemia. La pandemia generó problemas serios de aprendizaje, lagunas, vacíos en todas las generaciones, y eso requiere de una recuperación. Y en eso hemos visto débil al ministerio, en eso. Más allá de temas puntuales que nos preocupan también. Serían pecados de omisión. Claro, pero estamos en el ámbito de la gestión. De la gestión, no, pero de no haber hecho en su minuto lo que debía haber hecho. Exactamente. ¿Por qué lo digo, Alberto? Porque yo he hecho varias entrevistas en educación, entre ellas con José Joaquín Brunner, también el año pasado, que él estaba muy preocupado de que no avanzaba esto. Y ahí yo le leía que Estados Unidos, antes de que terminara la pandemia, ya había, no estamos comparando con un tremendo país, pero la idea es compararse con ellos, no con otros que estén por debajo. Y antes de la pandemia ya habían entregado recursos de millones, no me acuerdo la cifra, ¿verdad? Millones de dólares. Se había dicho, porque se habían perdido 3 años. El mínimo eran 3 años lo que se había perdido en Estados Unidos por niño. Y si no se ayudaba a hacer esto, de mejorarlo en 3 años, se perdía una generación. Bueno, es que, así de grave. Si alguien como José Joaquín Brunner u otros expertos de distintas líneas políticas, y finalmente yo creo que hay un acuerdo que tenemos un problema, hay un terremoto educativo, así lo hemos señalado nosotros, y particularmente el problema fundamental está en cuáles son las medidas que se toman y qué plan robusto hay para poder recuperar los aprendizajes. Y en eso hemos visto débil al ministerio, ¿no? En eso. Hay otros aspectos de gestión que tienen que ver con los apoyos a los municipios. Nosotros, todo el traspaso desde la gestión municipal a los servicios locales genera alguna fricción. Hemos estado apoyando a algunos municipios en ello, y ahí el ministerio había sido lento. Y claro, también hay algunos problemas de gestión asociados en ello, particularmente porque desde el principio del gobierno hemos estado en ello. Hay otros temas más específicos de mi distrito, por ejemplo, que en Lampa, el crecimiento demográfico entre el crecimiento inmobiliario más la migración genera un problema de falta de matrícula, y también vimos lento inicialmente, pero y eso naturalmente que lo criticamos y buscamos también y proponemos alternativas de solución junto a los apoderados, pero en lo central, nosotros somos críticos porque lo fundamental en los aprendizajes es recuperarlos. Por la pandemia. Naturalmente que este gobierno, ni tampoco el anterior, la pandemia tiene que ver con un problema que no tiene que ver con los gobiernos. No es culpa de nadie.
pero genera un daño y una vez que el gobierno asume, ya no estamos en pandemia y hay falta un plan robusto. ¿Ya? Ya, Entonces uno dice, ¿sabe qué? Es un problema del ministerio completo, es del ministro, bueno, pero el responsable es el ministro. Obvio. El responsable Sí. es el ministro. El Responsable político. El ministerio ha sido reforzado, hoy día hay una nueva subsecretaria que sabe mucho la materia, pero Tuvo el comité. Viene llegando hace poco, ¿no? Entonces, eso lo primero. Ahora, una cosa distinta es la acusación constitucional, porque lo que tenemos que acostumbrarnos es que las acusaciones constitucionales no son para referirse a la buena o mala gestión de un ministro, porque eso le corresponde al presidente y la presión que puede hacer la sociedad desde los mismos parlamentarios que podamos hacer con estas críticas y los presidentes, el Ejecutivo finalmente resuelve la materia. En materia de acusación constitucional lo que tenemos que ver, Rosario, no hemos terminado el estudio, y justamente a la vuelta a la vuelta de la semana distrital vamos a tener leído cada uno de los capítulos, pero en una acusación constitucional es si se configura la falta grave contra la Constitución y las leyes, no solo un problema de gestión. Ya. Y ese es el tema de fondo por lo cual nosotros todavía no tomamos decisión. Ya, o sea, si fuera por un tema de gestión que ha sido lento, ustedes no aprobarían una acusación constitucional. La sola... Si fuera eso. Dicho, si no hubiera más mérito. Deja de decirlo con mis palabras. No basta con constatar una mala gestión de un ministro para aprobar una acusación por eso votarían en contra. Sí, hablemos. Sino que tiene que haber mérito, y el mérito está dado en incumplimiento grave a la Constitución y las leyes. Y ahí estaría el tema de los 110.000 millones de pesos. Claro, pero ahí no quiero adelantar juicio porque... No, claro, pero si eso ustedes lo leen, lo analizan, y hay mérito para creer que podría ser, eso sería una violación a las leyes o a la Constitución. En la medida que se hayan dado todos los pasos anteriores, Contraloría, Ministerio Público, en fin. Pero si tampoco están los pasos anteriores, hay poco... Entonces ustedes no van a votar a favor. Entonces nosotros vamos a analizar esto cuando terminemos de hacer el estudio completo. Claro, pero cuando se vote, no va a estar que haya pasado por Contraloría, que haya pasado por no sé qué, eso se demora, entonces no van a votar a favor. Ya tienen el voto listo. Queremos ver los antecedentes. Pero, Alberto, no saquemos la suerte entre gitanos. Eso es lo más grave, porque tú me dices que... No, pero son 6 capítulos. ¿Por qué saca inmediatamente los otros? Bueno, porque... ¿tú crees que los otros...? Nosotros en cada una de las acusaciones la hemos estudiado en detalle, con equipos técnicos y equipos políticos que miran el trabajo propiamente tal del ministro o ministra acusada y cuáles son las cosas que se le imputan, y a partir de eso tomamos una decisión. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Partimos de una base. La base es que nosotros somos críticos de la gestión del ministro de Educación. Creemos que no ha hecho una buena gestión, particularmente por lo que tiene que ver con lo más profundo, que es un trabajo no lo suficientemente robusto en la recuperación de los aprendizajes. Dicho eso, vamos a analizar esto para ver si ha incumplido o no la Constitución. Usted dice que teniendo ese mérito, eso no se vota, acusémoslo constitucionalmente, ¿no es cierto? Porque no basta con eso. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? No basta con eso. Votamos en contra. ¿Por qué tan demócrata cristiano para contestar? No, pero si nosotros vamos a votar o rojo o verde, no vamos a votar amarillo. No, pues, vamos a votar... Concretamente vamos a votar. Si es por la gestión, votan verde. Verde, no sé qué en este caso. ¿Aprobarlo o no aprobarlo? No sé. Buena pregunta de los colores. Los colores va a confundir. Porque va a confundir, porque no sé qué será bueno o malo. Depende cuál sea la pregunta. Nosotros vamos a tener una votación nítida. No vamos a mirar para arriba, no vamos a salir de la sala, vamos a tener una votación nítida, pero la vamos a tener después de estudiar completamente los antecedentes. Y nos faltan un par de informes para ver si se configura o no se configura. ¿Y hasta el minuto lo que han estudiado, qué ha dicho los informes? Nos faltan un par de informes, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, y nosotros, y podemos venir la próxima semana, si quieres, con esos informes ya leídos, te puedo dar la opinión definitiva, ¿no? Pero nosotros no nos cerramos a priori a la acusación porque es un instrumento que existe en la institucionalidad, pero para aprobar una constitución, una acusación debe ser una falta grave a la Constitución y las leyes. Un delito. No necesariamente un delito, una falta. No, un delito más grave. ¿Y qué le pareció, Alberto, cuando el ministro sacó esa frase tan bonita en febrero,
en el Mercurio que dijo que una de las prioridades era la alfabetización sexual de la educación, cuando estamos todos con el tema de la pandemia encima. O sea, si Se la buscó un yo lo poco. pongo a nivel de prioridades, esa no es la prioridad. Por supuesto, debe estar en el currículo. Sí, claro. La educación sexual debe ser parte de de que esté en la educación, pero la prioridad está en la recuperación de los aprendizajes. Exacto. Y por eso nosotros hacemos la crítica, porque esa frase tiene que ver con lo que decíamos inicialmente. La prioridad es la recuperación de los aprendizajes. O sea, te chocó en el minuto. Y en paralelo, entonces, pero está como equivocado, se le habrán sacado contexto, pero... No estaba fuera de No, contexto. no, está Sí, no, pero es lo que uno lee, aprovecho de decirle a los inicialmente, ¿no? Y junto con esa prioridad está el apoyo a los distintos sostenedores, particularmente municipios, y a los apoderados, de manera tal de asegurar que haya matrícula, sumamente importante, el derecho a la educación, si no hay matrícula es un problema, y asegurar que funcionen los colegios, para lo cual tienen que hacerse los distintos traspasos financieros que corresponden en la etapa en esta etapa, mientras pasan de educación municipal a servicio local. ¿Qué pasa si, Alberto, si ya ustedes deciden votar en contra de la acusación, porque dicen que no, creen que no hay mérito? ¿Qué se hace ahí políticamente para que el ministerio, el ministro, entienda que ustedes están muy en desacuerdo en la gestión como lo han hecho por el tema de la pandemia? Yo creo que nosotros hemos sido claros desde que salió la acusación y desde antes en nuestra crítica. También en el Senado, la senadora Yarna Proboste ha sido también bien clara en la crítica. Sí. Por lo tanto, creo que... ¿Pero más no pueden hacer? El ministro, el ministerio en su conjunto, pero no solo el ministro, sino que también el gobierno, conocen nuestra posición y naturalmente que es lo que corresponde cuando uno está en una posición, en el caso nuestro, que no somos parte del gobierno, se lo hemos hecho saber de todas formas, ¿no? Tanto directamente a autoridades de gobierno como en nuestras declaraciones públicas. Y si tú las miras, son consistentes, porque sé que después vamos a hablar de la democracia cristiana. Más allá no se puede llegar. Pero mira, sé que después vamos a hablar más allá lo político, de la crítica no pueden hacer más. No, porque si no se configura la acusación no será constitucional... bueno, si ustedes piensan así, que cambie el ministro y la única manera que cambie, si no lo cambia el gobierno, es a través de una acusación constitucional. No, definitivamente no. No están de acuerdo. Nosotros vamos a votar a favor si es que hubiese mérito y vamos a votar en contra si no hay mérito. La gestión propia del ministro no le corresponde al Parlamento evaluarlo. De lo contrario, cambiamos el sistema político, que no sea un sistema presidencial, que sea un sistema parlamentario, que el Parlamento elija a los ministros. Pero igual duele a ver, el drama de los niños, yo lo veo, que no saben leer en cuarto básico, que no se saben las letras en primero básico. Es duro. No sé, muy grave. Y se puede perder una generación, porque cuando tú no sabes leer, no puedes aprender matemática, no puedes aprender historia, no puedes aprender... En ese sentido, porque dicen, ¿por qué se pierden 20 años? Porque cuando no está bien el tema del lenguaje y entender el lenguaje, no puedes entender ni un otro ramo. Por eso es tan grave. Rosario, sí, por eso nosotros somos críticos de la gestión del ministro. Y eso es un problema y creemos que tiene que resolverlo el gobierno. Pero ¿por qué es importante cuidar la institucionalidad? Porque es cuidar las reglas. Las sociedades se dan reglas, en las familias hay reglas. Y las reglas pueden variar con el tiempo, pero se cumplen, ¿no? Claro, en el caso de ustedes, el problema de gestión no va por una acusación constitucional. Exacto. Eso es el resumen. Es el tema. Porque me están diciendo que tenemos que cambiar de tema. No, que tenemos que ir a comerciales. Perfecto, ya. No. Bueno, aquí estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana y diputado Alberto Undurraga. Vamos a unos comerciales, ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Aquí en La Otra Cara, en este domingo, conversando con el diputado y presidente de la ADC, Alberto Undurraga. Estamos conversando sobre la acusación
constitucional al ministro de Educación. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Bueno, GTD. Bueno, ustedes son 5 diputados ahora. ¿Ya? ¿Ustedes quiénes? Porque somos 155 los de C. en total. Estaba hablando de todo. No, los demócratas cristianos son 5 diputados. Muy bien. ¿Ya? O sea, son la yayita en esta votación, en el sentido de que ustedes pueden cambiar el dedo de Pilato así, o así, en el sentido de que pueden cambiar el que sea acusado o el que no sea acusado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Para que la gente lo entienda en la casa. Toda la oposición está de acuerdo con la acusación. Y se necesitan 78 votos. Hay 72, creo, y faltan como 6, de los cuales ustedes son 5. Entonces, pero por otro lado, a ustedes les debiera tocar la presidencia de la Cámara de Diputados en julio, ¿no es cierto? Por lo que han tratado antes. Y una imagen que me quedó en la televisión, Alberto, cuando ustedes como diciendo, claro, ojo, que si ustedes no nos apoyan en julio en la elección de la Cámara, porque hemos visto que hay, me estoy enredando, pero hemos visto que hay acuerdos que se cumplen y otros que no. Es cosa de preguntarle a la diputada Cariola. Entonces, fue un poco una amenaza decirle al gobierno, si tú no me apoyas para ser presidente de la Cámara, como desee, vamos a votar a favor de la acusación constitucional. No, primero no hemos dicho eso. Segundo, son temas independientes. Pero son temas independientes para los dos lados. ¿Ya? Para los dos lados. Así como no es aceptable que un partido condicione si vota a favor o en contra de una acusación constitucional en función de un cargo futuro, tampoco es aceptable que el oficialismo presione a ese partido para que vote a favor o en contra en función del mismo cargo. Entonces, exacto. nosotros, ustedes no votan a favor de la acusación, nos vamos a poner en contra de que sean presidente de la Cámara. Exactamente. Entonces, no es aceptable ninguna de las dos presiones. Son temas independientes. Son temas independientes que coinciden en el tiempo, tienen 2 o 3 semanas de diferencia en votación. La verdad que tampoco sabemos cuál va a ser primero que el otro. Y es importante cuál es primero. Pero ¿sabes qué? Esto es sumamente importante porque aquí mal entender esto funciona mal para los dos lados, porque alguien podría decir, mire, la DC está presionando, ¿qué hacen en esta acusación en función de que se cumpla el acuerdo administrativo? ¿Cierto? Que es un poco el sentido de tu pregunta. Yo digo, absolutamente falso. Estos son temas independientes, vamos a seguir en su mérito. Pero al revés también, el gobierno y el oficialismo no puede decir, mire, para cumplirle el acuerdo porque les toca a ustedes tienen que rechazar la acusación. Pero entonces, un comentario, Alberto. Entonces son totalmente separados los dos temas. Pero tú estás hablando en teoría del ser humano. Antropología teórica. Pero como somos 5, lo hemos conversado. Sí. Pero como somos 5, es más fácil, porque cuando son 25... Ya, está bien. Pero cuando hemos sido 5, lo conversamos. No se comporta así, como son temas independientes, así como profesora de literatura. No, o sea, en la política se sabe que estas cosas se negocian también. O sea, ya tenemos una edad suficiente para darnos cuenta de que no es tan prístimo. Bueno, pero Rosario, tú me preguntaste mi opinión, y yo te digo mi opinión, son totalmente independientes. ¿Y el gobierno se ha acercado a ustedes, a ti, para hablar de este tema? El gobierno no, pero algunos parlamentarios están insinuando la presión en contra. Ya, a ver, ¿cómo? No, en el sentido, mire, para cumplir el acuerdo administrativo, ustedes tienen que hacer esto, otro, Perfecto. Y nosotros, momento. Son temas independientes en los dos sentidos. Si nosotros decidiéramos aprobar la acusación constitucional, el acuerdo administrativo sigue estando vigente. Si nosotros decidiéramos rechazar... ¿Y tú confías? Si nosotros decidiéramos rechazar, el acuerdo administrativo sigue estando vigente para cualquiera de los dos lados. ¿Confían que si ustedes votaran a favor de la acusación,
que fueran elegidos como presidentes de la Cámara de Diputados? Sí, claro, sí, claro. ¿Confías? Sí, sí, claro. ¿Y sabes por qué? Confía en los diputados de la Sí, oficialista. sí, Ya. yo confío. ¿Y sabes por qué confío? Porque el acuerdo administrativo es necesario para la Cámara, es necesario para darle gobernabilidad a la Cámara, es necesario para poner las urgencias respectivas, es necesario para poder sacar acuerdos. Pero el Partido Comunista ya dijo que no va a votar por usted. Va a terminar votando, anótalo aquí. ¿Sí? Sí, Ya. sí, O sea, tú dices que van a cumplir sí. y que van a votar por usted para presidente de la Cámara. ¿Sabes por qué? Porque tenemos por delante, todos estos temas políticos le importan menos a la gente, pero vamos a los temas que importan. Pero vamos a los temas que sí importan. Se necesita un acuerdo en seguridad. Se necesita un acuerdo en pensiones. Se necesita un acuerdo en el pacto fiscal, reforma tributaria, que ha tenido harto ruido estos últimos días. Sí. Se necesita acuerdos en lo que nos vayan a proponer desde la Cancillería para sostener la visa waiver con Estados Unidos. Bueno, esta semana, desgraciadamente, una de las comisiones... Tuvimos una luz amarilla, ¿cierto? Sí, o más bien claro. A ver, para que la gente, si no lo sabe, ahí se firmó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes en que se pide que no se entregue más financiamiento a la visa waiver de Chile. O sea, la perderíamos. Asociado a que el Estado de Chile no comparta los antecedentes penales y criminales de las personas, que me parece increíble que no lo hayamos que me parece del todo obvio que hay que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, se necesitan un conjunto de acuerdos para avanzar en el país, porque sin acuerdos, nosotros hemos hablado de temporada de acuerdos, Rosario, sin acuerdos no se puede avanzar en seguridad ciudadana. Sería que sin acuerdo no se puede avanzar en pensiones, sin acuerdo no se puede. Está bien. Y por lo tanto, el no cumplir un acuerdo en algo básico tensiona las confianzas para adelante. Entonces, por eso es que yo estoy convencido que todos vamos a respetar el acuerdo administrativo, sin excepción. Ya. Sin excepción. Y es independiente. Esto está quedando grabado. Se lo sé, por eso lo estoy diciendo. Y esto es independiente de la acusación, de la acusación constitucional. Yo quiero decir que el diputado de compañero suyo, Eric Aedo, expresó, abre comillas, pero si existe un veto a la DC, para la testera estoy hablando, es evidente que ello va a generar consecuencias políticas. Es un dato de la realidad. No sé si con la acusación o con otro tipo de proyectos, pero es evidente. Perdón, él está siendo muy claro. Sí, quiero descartar desde ya cualquier cosa que tenga que ver con acusaciones constitucionales y votación de la Cámara. Eso va por lista separada. O sea, el señor Aedo no está bien lo que dijo, que no sé si con la acusación, está diciendo ahí que no puede ser con la acusación. Que no sabe y pero que ya está descartado. Puede ser, ¿por qué no? Pero el presidente del partido está diciendo que no, porque en una conversación posterior quedó sumamente claro que estas son... y el señor el diputado Aedo lo aceptó. Que es un gran jefe de bancada. ¿Y lo aceptó? Si tú revisas, siempre lo ha aceptado, si tú revisas las declaraciones posteriores de él van en esa línea. Pero lo que sí es claro que los acuerdos en la vida, si yo me pongo de acuerdo contigo en alguna cosa y nos vamos a poner de acuerdo más adelante, ¿qué es lo central en la conversación? Confianza. Porque en un acuerdo yo voy a ceder, tú vas a ceder. Y eso para adelante también. Muchas veces la confianza se da en la Cámara, por ejemplo, de votar algo que no es totalmente perfecto porque el gobierno compromete resolverlo en el Senado. Eso se hace cuando hay clima de confianza. Los climas de confianza se construyen como cumpliendo la palabra. O sea, usted está mandando un recado a la gente del oficialismo porque hablan mucho del acuerdo, que hay que cumplir. Yo estoy más preocupado. Siento como yo estoy más preocupado, Rosario, de una cosa más fundamental, que nosotros necesitamos en Chile temporada de acuerdos. Lo necesitamos. Al país le ha ido bien cuando hemos avanzado con acuerdos. Y mal. Y además, ¿por qué los acuerdos? Alguien debe decir, pero pucha, el acuerdo. Primero, porque en la medida que hay un acuerdo más amplio, cuando hay cambio de gobierno se sostiene y no se retrocede. Primero. Y segundo, que es sumamente importante también, porque hoy día el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y solo puede avanzar con acuerdos. Y cuando los acuerdos son amplios, se logra avanzar. Mira lo que trataron de hacer para la reforma tributaria. Quisieron aprobarlo por un voto. Mala estrategia. Una diputada tiene un altercado con el ministro de Educación a propósito del anterior, y resulta que esa diputada y dos diputadas más no votan y se rechaza la idea de legislar, de la reforma tributaria. Entonces, nosotros necesitamos avanzar en acuerdo. Y entonces el acuerdo... Y subir el nivel del Congreso, ¿no? Por supuesto. Entonces, el acuerdo de la Cámara para cumplir
el cómo se ordena la mesa, la testera, nuestro candidato, el diputado Ricardo Cifuentes, ¿no? Para que se ordene ello. Él sería el presidente de la Cámara. Para que funcione ello. ¿Por qué no usted? Yo creo que es bueno que haya distribución de roles. Yo soy presidente de la democracia cristiana, son desafíos en sí mismos, tiene un conjunto de dificultades, la democracia cristiana ha venido con problemas, lo hemos ido resolviendo a poco, pero eso requiere un esfuerzo muy grande, ¿no? Sería mucho trabajo. Y votamos por unanimidad que fuera Ricardo Cifuentes nuestro candidato. Él tiene trayectoria, él ha sido intendente. Ha sido subsecretario de Desarrollo Regional, o sea, conoce cómo funcionan las regiones, conoce cómo funciona el gobierno, conoce cómo funciona el Parlamento, está en una comisión muy importante, que es la Comisión de Hacienda. Claro, eso, alguna gente lo considera bueno, otra gente lo considera, pero yo creo que ayuda, y por supuesto también está en un proyecto más bien colectivo, ¿no? Entonces, Ricardo Cifuentes es nuestro candidato. Alberto, sí, primero... La gente, le recuerdo, en julio se vota la acusación constitucional y se elige la nueva mesa de la Cámara. ¿Qué pasa si primero se vota la acusación y luego la mesa de la Cámara? ¿Es más complejo para ustedes? No, o sea, no es complejo para nosotros. O sea, ustedes dicen que van a tratar de tener totalmente 100% de independencia para votar sí o no por el ministro. Mira, el gobierno necesita construir confianzas con las distintas bancadas, porque no tiene mayoría. Si el gobierno y el oficialismo no nos cumplen, lo que están haciendo no tiene que ver con la acusación constitucional, porque eso es muy serio y eso la verdad que eso hay que votarlo en su mérito, a favor o en contra, en su mérito independiente de esto. Pero si el gobierno o el oficialismo no cumple la palabra, es muy difícil construir confianza hacia adelante. ¿Qué pasaría, en acuerdos si mayores? Pasara así? Yo espero no ponerme en ese escenario. Pero pongámonos, porque con Cariola pasó. ¿Qué pasa si pasara? Yo espero, honestamente, Rosario, porque además he estado conversando con las distintas bancadas. Pero uno sabe que puede pasar cualquier cosa. Que se cumpla dicho acuerdo. Si el gobierno no cumpliera un acuerdo tan relevante como ese, sería muy difícil reconstruir la confianza para el resto de las reformas que vienen por delante. Entonces, y eso es malo para Chile. ¿Pasarían a ser oposición? Y eso es malo para Chile. No nos adelantemos. Yo espero porque ustedes no se consideran oposición. Nosotros, algunos nos dicen oposición constructiva, otros colaboración con autonomía. Pero ¿cómo lo dices tú? Yo digo colaboración con autonomía, porque colaboramos para que salgan adelante las distintas reformas, con la autonomía que nos da el estar fuera del gobierno. Perfecto. Nosotros, dentro de la autonomía, por ejemplo, pedimos en su momento la renuncia del subsecretario de redes, ¿no? ¿Pasarían a ser oposición si ellos no cumplieran? Es demasiado hipotético. Si eso pasara, no hipotético. Pero si eso pasara, nos juntamos. Preguntémosle a la Cariola si es hipotético. Si eso pasara, nos juntamos de nuevo aquí hoy día. ¿Y qué serías oposición? Si eso pasara, ahí te digo lo que tenga que decirte. Pero qué refanoso. Pero es que tú me pones escenario. Pero sí, porque en la vida hay que poner escenario A, Z. No, ¿sabes que yo soy contrario a eso? Sí, ¿por qué? Yo creo que nunca hay que tener plan B. No, siempre hay que tener solo plan A, porque cuando uno solo tiene plan A, esto es una enseñanza para la vida que me la enseñó una persona hace mucho tiempo. De los jesuitas. Cuando uno solo tiene plan A, se la juega a concho por el plan A. Si uno tiene plan B, siempre está mirando para el lado de la alternativa. Ahora, ¿qué pasa si falla el plan A? Uno hace el duelo rápidamente y piensa que sigue para adelante. Es una manera de ver la vida. Pero así lo he enfrentado yo siempre. Nunca con plan B, siempre plan A, y el plan A es que resulte el pacto administrativo. Así ha sido, creo que ha sido bueno para la Cámara, creo que ha sido bueno para el funcionamiento de los acuerdos para adelante, creo que es bueno para lo que siga para adelante, para los distintos acuerdos que Chile necesita en seguridad, en pensiones, en recuperación económica, en salud. Si no resulta, conversamos de nuevo, pero espero que no sea así. Antes de irnos a la segunda pausa, si tú fueras presidente de la República, ¿qué sería menos malo? ¿Perder la testera de la Cámara o que te acusen constitucionalmente a un ministro y lo destituyan? Políticamente hablando, de lo que necesita un gobierno para gobernar. ¿Qué será más importante? Yo creo que si un gobierno tiene convicción de que un ministro no ha faltado no ha faltado a las leyes, no ha faltado a la Constitución, tiene que poner ahí la prioridad. Yo creo que desde el punto de vista de un gobierno, si es que tiene esa convicción. O sea, que lo voten y lo saquen. Eso.
¿O estoy entendiendo mal? No, para el revés. ¿O apoyarlo? Al revés. O sea, Si el gobierno tiene la convicción que el ministro, defender al ministro. Que un ministro ha actuado Perfecto. correctamente, ahí Ya. tiene que estar la prioridad. El ejecutivo es el ejecutivo, el legislativo es el legislativo. Y si uno de los propios está siendo acusado injustamente a juicio de uno, tiene que defenderlo. Perfecto. Creo yo. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Aquí estamos conversando con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana. Vamos a unos comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando con Alberto Undurraga, diputado y presidente de la ADC, y que además fue presidente de la FEUC. Perdónenlo, pero yo soy UC Lovers. Antes de seguir, quiero decirles que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Llegamos al bloque que más quería, diputado. Hablar de cómo está la democracia cristiana. Le cuento, usted asumió en un periodo de crisis en noviembre del año pasado, y usted sentó las bases en su minuto este año para abrir la puerta a un eventual pacto electoral para las próximas elecciones del 2024 con el oficialismo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Yo la pregunta que me sale de cajón, uno de los principales problemas de la ADC era el que se ha ido izquierdizando, que ha ido teniendo distintas almas. Al hacer usted esa propuesta, ¿no está usted provocando otra nueva crisis interna? De hecho, hubo muchos militantes que reclamaron y todo eso. Nosotros para el Consejo Constitucional buscamos una alianza con partidos de centro-izquierda. Con el PPD, el Partido Radical. Nos gustaba, ¿Y el PS? Buscábamos también, ¿no?, que estuviera el PS y el Partido Liberal. Ellos optaron por estar con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sí, en ese caso. Sí. Y nosotros buscamos ¿por qué? Porque creemos que es importante que la centroizquierda se fortalezca. No nos fue bien, pero vamos a perseverar en ese camino. ¿Okay? O sea, como la exconcertación. Mirado hacia atrás, con los liberales es algo nuevo, no está la concertación. Bueno, pero son más o menos la línea. Pero vamos a perseverar en ese camino hacia adelante, en trabajar prioritariamente. Pero Alberto, cuando en ese proceso está también el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero déjame, la pregunta tenía dos partes, déjame contestarla completa, si no me voy a correr en la pregunta. ¿No? Bueno, entonces nosotros vamos a perseverar en ello. Nosotros creemos que Chile requiere transformaciones sociales y esa hay que hacerla con gradualidad, y eso de alguna forma representa este sector. Para la elección de cargos unipersonales, en el caso de alcaldes particularmente, donde no hay segunda vuelta, se genera una complicación que también se le genera a Evópolis. Para decirle a la gente que el próximo año se eligen alcalde. El próximo año, alcalde, no hay segunda vuelta. Entonces, ir en 3 o 4 bloques, porque me imagino que este mismo problema lo tiene gente de Renovación Nacional y gente de Evópolis respecto a republicanos. Entonces, ¿qué es lo que hemos acordado? No solo nosotros, sino que lo hemos ido conversando con otros partidos oficialistas y otros que quieran también sumarse a esto. Amarillo y demócratas, por ejemplo. Estaba pensando más en el Partido Verde. ¿Y amarillo y demócrata? No han manifestado opinión en esta línea. Más bien lo vi. Pero ¿a ti te gustaría que ellos estuvieran? Es que depende cuáles son sus convicciones. Porque... Pero si están claras, yo me leí los principios de los 3 partidos, los amarillos, los demócratas y la DC, y son bastante parecidos. Claro, pero en el lanzamiento de ellos más bien está la gente de Renovación Nacional y Evópolis. Entonces tú ves que están más bien hacia la derecha que hacia la centroizquierda. ¿Y eso es un problema? Pero dejémoslo. ¿Pero eso es un problema? Si ellos prefieren alianza con la derecha que con los partidos de centro-izquierda, con lo que hemos sido alianza toda la vida, por supuesto que es un problema. Más bien es legítimo, ¿eh? Está bien, pero puede tomar una opción. Pero nuestra alianza principal es con los partidos de la exconcertación. Exactamente. Esa es la alianza principal. Y por eso ustedes querían abrir la puerta para poder estar con esos partidos. Entonces, y nosotros vamos a seguir
en ello. Ya. Vamos a seguir. Pero las votaciones que son unipersonales, la única posibilidad de elegibilidad que tienen los distintos alcaldes y alcaldesas en distintos lados, al no haber segunda vuelta, es que tengamos un pacto por omisión con los partidos más de izquierda. Es algo práctico. Esto lo hemos hecho antes. Vamos a explicarlo más fácil para que la gente lo entienda dentro de la DC. Es un pacto de omisión. Entonces, en algunos lados, y esto le cuesta también a la gente más de izquierda para votar por demócrata cristiano, naturalmente que le cuesta, es un pacto de omisión, pero las listas de concejales, haremos las listas de concejales con quienes son más cercanos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, y por eso entonces, nosotros hemos dicho, construyamos un acuerdo para que en las elecciones unipersonales, vale decir, alcaldes y gobernadores, sean con candidatura única de la centroizquierda. Perfecto. El oficialismo, nosotros y otros que quieran sumarse. Las candidaturas que no son unipersonales, vale decir parlamentarios, más adelante, vale decir, en el caso de los concejales, tendremos la lista con aquellos. Y no veo una alianza que podría ser también hipotéticamente hablando, pero en política pasa de todo, y la realidad es más fuerte que la ficción, eso me ha quedado claro. Está buena esa frase, la realidad es más fuerte que la ficción. Sí, yo escribo y la realidad, o sea, la supera todo el día. No podría haber una alianza de centro entre amarillos, demócratas y democracia cristiana, en vez de, porque siento que, a ver, Alberto, que hay como un miedo, no miedo es la palabra, pero una preocupación de que la derecha esté creciendo, ¿no es cierto? Y tú lo has dicho. Entonces, por eso que hay que sumar la centroizquierda. ¿Por qué no, en vez de sumar la centroizquierda, no hacer crecer el centro? Centro-centro, no el del fra-fra, estoy hablando del centro de verdad. Nuestros aliados naturales, con quienes hemos construido toda la vida, con quienes hemos construido confianza, con quienes compartimos en gobierno, con quienes compartimos también en la oposición, con quienes hemos trabajado, están en los partidos que fueron de la Concertación en su momento, particularmente. Pero no existía amarillo y no existía demócrata, y uno tiene que acostumbrarse al cambio. Sí, por supuesto. Claro. Pero parte del cambio también tiene que ver con algo bien. ¿Qué va a hacer la DC hacia adelante? Pero ¿no te sentirías cómodo con amarillo o con demócrata? ¿Los encuentras distintos a los dos o algo similar? Yo respeto lo que han hecho ellos porque es legítimo en política, pero hasta ahora las declaraciones que he visto de ellos son más bien distintas a lo que nosotros aspiramos hacia adelante. O sea, no se sientan similares. Hasta ahora por lo menos así. Hasta ahora no, ya. Y entre demócratas y amarillos, ¿hay tú notas alguna diferencia ideológica, algo? Me cuesta ver, más de lo mismo, no sé. Me cuesta ver las diferencias, pero probablemente es por no haber leído en detalle cuáles son sus principios en cada uno de ellos, pero me cuesta ver las diferencias pero entre uno y hay otro. hartos ex-demócratas cristianos en ambos, más en demócratas. Han tenido acercamientos para olerse, digamos, de si uno más, en cómo, para dónde van a ir ustedes, para dónde vamos a ir nosotros, podemos ser amigos, no amigos. ¿Han habido acercamientos? Tenemos relaciones cordiales en el marco del trabajo en la Cámara, pero no en el marco del trabajo político. Cordiales, es bien frío eso. Pero, tengo relaciones cordiales. No, eso a ver. Yo me siento al lado, yo me siento al lado o adelante de un diputado que está en demócrata y de dos diputados, perdón, de una diputada adelante y dos atrás. Es que es cordial. Nos saludamos. Pero se lo hace con el PC también, ¿no? Sí, también. Nos saludamos, compartimos muchas veces votaciones similares en temas de proyectos de ley, pero no tenemos ningún tipo de coordinación política. Perfecto. Pero te sienten, me imagino, la DC se sentirá más cercana a amarillos y los nombro a los dos porque yo también estoy medio enredada en que no veo mucho la diferencia entre ambos. Más cercano a ellos que un UDI. Desde el punto de vista del pensamiento político, sin duda, ¿no? Sin duda. Mal que mal son personas que salieron de nuestro partido y por lo tanto compartimos una historia, al menos hacia atrás, pero más bien son ellos los que tienen que optar si quieren estar más en la centroizquierda o la centroderecha. La verdad que la pelota la tienen ustedes pueden optar a hacer lo que era la democracia cristiana. Lo que es la democracia cristiana en todo el mundo, menos en Chile, que es un partido de centro
centro derecha, como No, decía Jacques Maritain. no es el caso Y, italiano, pero está bien. pero la mayoría, es siempre. No es posible que ustedes Tampoco en el caso, noviembre tampoco el caso uruguayo. Vamos, tienen en noviembre, sí, pero son 188 países. En noviembre van a tener la junta esta entre las bases. No podría ser que la derecha, perdón, que la democracia cristiana girara al centro. nosotros queremos construir una fuerza importante de centro izquierda. Eso Ya, o sea, no vamos a ir al centro. naturalmente nos marca en diferencia respecto a la derecha, por cierto, pero también de la izquierda extrema. Pero eso no lo tenemos que hacer solos. Lo que hicimos con el PPD y el Partido Radical no nos fue bien en lo electoral ahora, pero en general los proyectos políticos de mediano plazo parten así. Y nosotros vamos a perseverar en un trabajo de centroizquierda con los partidos más afines, que yo espero que en el futuro se sume también el Partido Liberal y el Partido Socialista. O sea, no. ¿Por qué? Porque la tremenda vuelta, no. no vamos a ir al centro. Pero en algún minuto cuando se estuvo formando lo amarillo y republicano, amarillo republicano, te salió. Perdón, demócrata. Estados Unidos tengo aquí. No por la idea de ellos. No, Estados Unidos. Demócrata. Se juntaron con ustedes, contigo, un poco como si querían ser parte de antes. No, nunca. Ya, perfecto. Ya me contestaste. ¿Qué tiene diferente la DC con amarillo y demócrata? ¿Tú sientes que ellos se están tirando un poco más a la derecha? En lo político, yo diría además que amarillo es un esfuerzo un poquito más amplio en el sentido que tiene gente no solo demócrata cristiana, tiene gente de otro sector, entonces es un esfuerzo más amplio, pero eso es lo que uno puede observar desde afuera. Ya. Muy buena relación también con ¿Y te dolió que Jimena Rincón y Matías Walker? Muy buena relación además con Andrés Joanet en la Cámara también. Un 7. Sí. Jimena Rincón y Matías Walker, ¿te dolió que fundaran este partido demócrata? Mira, a nosotros nos duelen las renuncias, que lo que después hagan ya. Pues, después de la etapa de dolor, ¿no? Y nosotros hemos tenido renuncias difíciles, han renunciado 2 senadores, 3 diputados, 2 gobernadores. Figuras icónicas, como diría la juventud. Exactamente. Y eso sin duda que nos hace repensar respecto a cuál es nuestra estrategia hacia adelante. ¿O qué están haciendo mal? Mira, o no necesariamente mal, ¿qué parte del ciclo se está acabando? Si en política los ciclos tampoco son permanentes, ¿no? Entonces, en muchos países del mundo, la democracia cristiana se hace la siguiente pregunta: si sigue siendo en sí mismo democracia cristiana o se une con otros para armar una fuerza distinta. Nosotros estamos en esa reflexión, Rosario, estamos en esa reflexión. Es parte de la reflexión que además nos apura el hecho del el umbral que va a haber por delante, ¿no? O sea, ¿se podría acabar la marca DC y formar un partido nuevo? Si nosotros seguimos la experiencia de Italia o la experiencia de Bélgica, ese es el camino. Si seguimos la experiencia alemana, el camino es seguir siendo democracia cristiana. ¿Por qué te menciono estos ejemplos? Porque ese es el camino. Si seguimos la experiencia uruguaya, también podemos seguir siendo democracia cristiana para mostrarte qué han hecho las democracias cristianas en otro lado del mundo. ¿Y por qué? Porque nacimos en un mundo de Guerra Fría, donde éramos una alternativa muy nítida a una derecha bien capitalista, exactamente, a una derecha muy capitalista y a una izquierda no muy comprometida con la democracia. Bueno, después la derecha nos dimos cuenta que tampoco, ¿no? Y resulta que era muy nítido nuestro pensamiento. En el mundo entero, a la izquierda, buena parte de la izquierda ser más socialdemócrata y una parte de la derecha ser una derecha social, empieza a ser menos nítido nuestro mensaje. Y de la misma forma, así como es menos nítido nuestro mensaje, muy anclado culturalmente en la Iglesia Católica. Con la caída de la Iglesia Católica eso también tiene una dificultad. Entonces, los principios de la democracia cristiana, la mitad es la Iglesia Católica, me llamó la atención. Entonces, Rosario, cuando uno ve esto, cuando uno ve esto en todo el mundo, lo que corresponde a un dirigente político en su país es ser responsable y decir, esto es una opción. Entonces nosotros hemos planteado una opción que no la tomo yo,
Tampoco la toma solo la directiva, queremos que sea ampliamente tomada por los militantes. ¿Y esto en noviembre va a ser? Tiene una primera etapa este año, pero si la opción fuera fusionarnos con otro, buscar un camino... Como el Frente Amplio que quiere, que trataron de armar el Frente Amplio como partido, no les fue bien con los partidos. Si es que eso fuera la opción, se debe llamar incluso plebiscito, por la ley de partido. Perfecto. ¿No? Por la ley de partido. ¿Y con quién podría ser esa alianza? Para formar una marca junta. Nosotros, el lugar donde nuestras bases, nuestros militantes, nuestros electores se sienten más cómodos, es construir con quienes estuvimos en Todo por Chile, ¿no? Con el PPE, con el Partido Radical, eventualmente si quisiera también el Partido Liberal, ¿no? Dejo fuera el Partido Socialista, los dejo fuera porque ellos tienen un proyecto distinto, ellos quieren continuar siendo solo socialistas. Perfecto. ¿Y ellos saben ya de esto que ustedes quieren? Sí. ¿O se van a empezar por la prensa? No se entera. Estas conversaciones no se hacen por la prensa. Obvio. Pero naturalmente ellos también tienen que tomar sus legítimas decisiones, ¿no? Porque podría... Obvio, pero ¿cómo lo han tomado el PPD, el Partido Radical? Están en el proceso también. Masticando. Pero el proceso también los puede llevar a otras definiciones de ellos también. Perdón, esto también es una decisión práctica, Alberto, porque hay que aclararle a la gente. ¿No es cierto que si se aprueba la nueva Constitución, el proyecto se aprueba en diciembre, una de las ideas es fortalecer a los partidos políticos y los partidos que tengan menos de un 5% desaparecen? Y yo te recuerdo que en la última votación del año pasado, la democracia cristiana no pasó el umbral. Entonces, es un tema práctico también, porque también, o sea, si no te unes con otros, tú vas a desaparecer porque el CERVEL te va a hacer desaparecer. Sí, pero... es duro, pero es así. Sin duda que tiene el elemento práctico, pero sí, tiene el elemento de ciclo político. Pero también hay una parte práctica, porque si tuvieras los 1.000 millones, el millón de personas que tenías antes como partido político, 1.000 votos, 1 millón de votos. Rosario. No sé si buscaría el ciclo nuevo. Rosario. La democracia cristiana en todo el mundo está en un cambio de ciclo, en todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo nosotros vivimos ese cambio de ciclo? Lo hacemos, además, orgulloso de nuestra historia, orgulloso de nuestra historia de la Constitución en Chile. Como gobierno. Muy bien, 3 presidentes, sí. Y lo hacemos también sabiendo que en el presente tenemos una relevancia. Tú mismo decías en el bloque anterior que nosotros somos los que construimos o no la mayoría para las distintas reformas que hay por delante. En materia de alcaldes y concejales somos la fuerza más grande. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Eso es como el premio de consuelo, pero Alberto, Rosario. Me imagino que a ti te duele la de ese hoy día. Que no me ha dejado terminar. Bueno. En materia de alcaldes y concejales, es la fuerza más grande. Entonces nosotros tenemos una dificultad adicional, que la gente nos valora muy bien en el trabajo territorial, alcalde, concejales, yo fui alcalde también, y sin embargo, no nos valora tan bien o en la misma magnitud en el trabajo más político, que es parte de la reflexión que estamos haciendo. En el terreno les va... Es el punto que te quería hacer, ¿no? Entonces, ahora... Pero a ti te duele la de ese día. Es que no es un problema de dolor, es un problema te congoja, te preocupa, A mí lo que me preocupa es el futuro de nuestras ideas. Si nuestras ideas de apuntar a la justicia social, apuntar a la equidad, al desarrollo sostenible, a un desarrollo desideologizado respecto a la importancia del sector privado y respecto a la importancia del Estado, ambos. Esas ideas tienen que seguir desarrollándose. Si el marco no es la actual democracia cristiana, sino el marco es algo más amplio y algo distinto, como se siguió en Italia, hacia la centroizquierda, o en Bélgica, hacia el centro, para poner esos dos ejemplos, es parte de la discusión que estamos haciendo. ¿La otra opción cuál es? La otra opción es seguir siendo democracia cristiana tal cual, que se acabaría. Que es el camino. Vamos a ver. El 2024. 2029. ¿Cómo 2029? Hasta ahí sería, sí, pero si el 2024 se repitiera que sacan menos del 5%, ya es como a ponerse por eso estamos la cara roja. Por eso estamos haciendo la reflexión, y te digo abiertamente, porque esto ha sido reflexión en reuniones con militantes, con dirigentes, y que se lo hemos planteado a los demás partidos también, que sepan que estamos en esta reflexión, para que los procesos que ellos mismos estén haciendo, ver si nos encontramos en crear un referente más amplio de centro-izquierda que apunte a cambios importantes en Chile, cambios que se hagan con responsabilidad. Ya. Y en noviembre tenemos que ver eso. En noviembre tendremos una primera aproximación, sí.
Ya. ¿Y cuánta gente más o menos va a esos encuentros con las bases? Bueno, participan los dirigentes regionales, que hoy día por lo demás tenemos una dificultad, que están todos los dirigentes regionales y comunales que son anteriores a la pandemia. Entonces también en octubre estamos renovando Claro. una elección de todos los equipos para que esos nuevos dirigentes recién electos con la fuerza que da ser recién electos, o sea, puedan tomar las decisiones. Alberto, te podría tocar el cambio de DC a llamarse PT, no sé. No voy a ser creativo en ningún nombre, pero esta reflexión puede llevar a dos caminos. Puede llevar al camino que sigamos siendo democracia cristiana, como el caso alemán o el caso, o el caso uruguayo, para poner dos ejemplos, o que finalmente decidamos reunirnos con otras fuerzas políticas para darle mayor fuerza a nuestra sociedad humanista cristiana. No he pensado en nombre, que es el caso de Italia o Bélgica, para dar dos ejemplos también. Dos y dos, para ser ecuánime en las dos posturas internas, porque en nuestros militantes están las dos posturas también. Sí. Bueno, difícil cuando hay dos posturas entre un partido. Pero tenemos que optar. Lo que no puede ser es quedarnos con esta discusión permanente. Sí, tenemos que optar. Sí, porque se están desangrando hace rato. Y ese es el camino que tenemos que tomar por delante. Está bien. Bueno, muchas gracias por haber estado en este programa, Alberto. Que les vaya muy bien. Y bueno, ojalá la tetera la ocupe, Ricardo. Cifuentes. Están retirado Bulla, que no me acuerdo. Ricardo Cifuentes. Anótalo, porque lo va a tener que entrevistar cuando sea presidente de la Cámara. Eso me habla bien en todo caso. Los que no hacen ruido a veces trabajan más. Bueno, muchas gracias, que esté todo bien en la casa y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Producción Benjamín Acuña.